Hola, yo soy Natalia y les vamos a hablar del artículo Teoría cuántica de tunelamiento de pares de Cooper como bosones. Entonces, ¿qué son los pares de Cooper? Imagínense que tenemos un metal, dentro de este metal tenemos un electrón que se comporta como una partícula libre. Los iones positivos del metal se van a sentir muy atraídos por el electrón. Entonces va a haber una deformación en la red y estos dos se van a acercar, por lo cual la densidad de carga en esta región va a ser mayor que en sus alrededores. Si tenemos un electrón que está pasando cerca, este electrón se va a sentir muy atraído por esta región, por lo cual se va a acercar. Y aquí estos dos electrones se van a emparejar. Entonces, cuando están emparejados, la distancia entre estos dos electrones es menor a lo que usualmente es la distancia entre dos electrones. Entonces, este par va a actuar como si fueran una sola entidad. La temperatura, en este caso, tiene que ser muy pequeña debido a que cualquier vibración puede afectar la interacción entre los electrones. Si consideramos un dispositivo SIS, que consiste en dos superconductores, entre ellos vamos a tener una capa muy delgada y un aislante, entonces aquí va a haber efecto túnel. Entonces, considerando temperaturas finitas, cuando el voltaje que se pone en este dispositivo es superior a 2 delta, entonces va a suceder que los pares de Cooper se van a romper o se van a separar, o entonces vamos a tener como cuasipartículas, una corriente de cuasipartículas que se le denomina corriente de exceso. Por otro lado, si el potencial es menor a 2 delta, entonces no habrá corriente. O bueno, era lo que se creía, pero se ha visto en experimentos que en realidad esto no es así y que incluso cuando el voltaje es menor a 2 delta, entonces vamos a tener una pequeña corriente. Entonces hay diversas teorías que tratan de explicar esto, sin embargo, en este artículo, la que se eligió tiene que ver con la condensación de Bose-Einstein y los saltos de bosones. Entonces, si lo piensan, el spin total de este de un par de Cooper es un número entero, por lo cual estos podrán tener un comportamiento de bosón. Ahora mi compañero Sergio les seguirá explicando. Como les decía Natalia, mi nombre es Sergio Sepúlveda y voy a exponerles la segunda parte del paper, que es sobre tunelamiento de bosones. La situación física es muy sencilla. Tenemos a un lado un reservorio de bosones, al otro lado otro reservorio de bosones y en la mitad una barrera de potencial. Y sabemos que bajo las condiciones correctas puede haber tunelamiento de un lado al otro. El objetivo de esta parte del paper es encontrar una expresión para el flujo neto de bosones de un lado al otro. Entonces, lo primero que hacen es calcular la probabilidad para que un bosón con energía cinética igual a esto tunelee. Y para eso utilizan una cosa que se llama la aproximación WKB, que está dada, que resulta que nos da que la función de probabilidad está dada por esta expresión de aquí abajo. Como pueden ver, aquí hay una integral que depende de x1 a x2, y esos son los límites de la barrera de potencial. Con esta expresión, ahora podemos utilizar la distribución de Bose-Einstein, aquí la denoto con esta B, para encontrar N1 y N2, que son los números de partículas que están pasando de un lado al otro. N1 nos da el número que van de izquierda a derecha y N2 que van de derecha a izquierda. Con estas dos cantidades ya podemos dar la primera expresión para el flujo neto de bosones, que está dada por esta expresión de aquí abajo, que básicamente es la diferencia. La idea es que queremos encontrar una aproximación una forma más sencilla de escribirlo, y para eso el paper utiliza dos aproximaciones. La primera es que la altura de la barrera de potencial sea más o menos constante, entonces ponemos aquí un phi constante. Y la segunda es una aproximación para la integral de la raíz de una función, que está dada por esta. Aquí el beta es un factor de corrección que está dado por 1. Entonces, con estas aproximaciones, la función de probabilidad resulta ser esta, y solo falta calcular la parte que tiene que ver con la integral de las distribuciones de Bose-Einstein, que está desarrollada ahí abajo, y finalmente podemos concluir que da esto. Con esto encontramos una expresión para el flujo de bosones en más sencilla, eh, y eso es el objetivo de este pedazo del paper. A continuación, Sergio Cristancho les va a exponer sobre la siguiente parte del paper. Bueno, gracias Sergio. Entonces ahora la idea es ver el funcionamiento de pares de Cooper en el caso de superconductores, como el arreglo que tenemos aquí en el que tenemos dos electrodos que actúan como repositorios de pares de Cooper que están separados por una barrera de potencial. En este caso los pares de Cooper se comportan de acuerdo a la estadística de Bose-Einstein. Entonces podemos fijar una barrera de potencial con altura mayor a la energía, al gap de energía
que hay entre, la energía de los estados de los pares de Cooper y los estados de cuasipartícula. Y además podemos fijar el estado base en 0 y el factor de corrección en beta igual 1. En este caso, las cargas y las masas de los bosones como son pares de fermiones, entonces los fijamos como 2 veces la carga y 2 veces la masa. Entonces, usando la teoría que ya nos dio Sergio, obtenemos estas expresiones para la distribución de energía y para el flujo bosónico. Ahora, para el flujo bosónico nosotros podemos hacer un par de sustituciones. Pues primero cambiando las constantes y fijando U es igual a la energía dividido por K bosón T para obtener esta expresión para el flujo bosónico. Ahora, si la energía máxima es mucho mayor a la energía térmica alcanzable, o sea, K bosón T, es decir, E sobre K bosón T es mucho mayor que 1, que es el caso, entonces podemos hacer una extensión de la integral para aproximar el flujo original, obteniendo esta expresión. Y además, para energías mayores al potencial químico y una pequeña contribución de la energía térmica, el cual también es el caso, el logaritmo en la expresión anterior se puede aproximar de tal forma que la integral es resolvible, porque antes posiblemente no tenía solución analítica, y obtener esta aproximación para la integral que teníamos antes. Y reemplazando las constantes, obtenemos esta expresión grande que aproxima el flujo bosónico en el caso de los pares de Cooper. Ahora les voy a hablar Andrés Quintero acerca de qué pasa cuando variamos la densidad de los bosones en este caso. Ahora bien, siguiendo en el caso de los superconductores, pero esta vez variando la densidad bosónica por adición del número de ocupación, se llega a que la densidad de corriente estará expresada en términos del número de bosones que depende implícitamente de la temperatura, dado que con una disminución de la temperatura se incrementa el número de pares de Cooper disponibles. Por otro lado, teniendo en cuenta una expresión fenomenológica lambda para la longitud de penetración del material aislante, que está en términos pues, de las temperaturas y algunas otras variables, donde se encuentra implícito el número de bosones, entonces procedemos a despejar este número de bosones en términos de la temperatura. Un análisis a esta expresión permite ver que a medida que la temperatura se acerca a la temperatura crítica T sub C, entonces la expresión para el número de bosones tenderá a cero. A partir de este análisis, pues se permite obtener la expresión para la densidad de corriente de las uniones de los túneles superconductores. Esta expresión para el tunelamiento de los pares de Cooper que siguen una estadística de Bose-Einstein, nos permite obtener información pues, del comportamiento en estos flujos de corriente. Ahora bien, durante el artículo pues, se discute que el tunelamiento de bosones muestra valores extremadamente bajos de corriente y las características de corriente-voltaje se aproximan a un valor asintótico a medida que el voltaje incrementa. Además, el número de pares de Cooper disponibles en los superconductores restringe la corriente bosónica. Por otro lado, proporcional al incremento de la temperatura, cuando se tiende a T sub C, que es la temperatura crítica, se produce una reducción de la corriente de tunelaje en consecuencia de la caída en la densidad de los pares de Cooper. Finalmente, se concluye que en el artículo se propuso una teoría simple para el tunelamiento cuántico de pares de Cooper que proviene de su naturaleza bosónica. Este modelo descrito en el artículo predice un pico de conductancia de polarización cero alrededor de voltajes de polarización nula. Más aún, esta teoría de tunelamiento de bosones ofrece una explicación para varios experimentos de tunelamiento, en los cuales las corrientes inferiores a la brecha energética pueden o no incluir un pico de conductancia de polarización cero que varíe con la temperatura. Esto sería todo y muchas gracias por su atención.